sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues, mis queridos hermanos, vamos a empezar en esta mañana a hacer un recorrido que es, de verdad que es una gran aventura, introducirnos en el libro de Eclesiastés. Es un libro que muchos llaman el niño malo del canon. Es un libro desafiante, es un libro que es un libro directo, es un libro que muchos escépticos, agnósticos, ateos utilizan contra el cristianismo para advertirles de alguna forma que en realidad pues todo es desesperación y oscuridad en lo que tiene que ver con el cristianismo. Y es un gran error. Y es un libro también que desafía definitivamente la manera que tenemos de estudiar la palabra y de interpretar la palabra. Así que va a ser una aventura maravillosa entrar en este libro de la sabiduría de Dios. Hay un poema que quiero leeros que tiene que ver mucho con lo que vamos a estar estudiando hoy y a partir de hoy en adelante, que se llama No volveré a ser joven, del escritor Jaime Gil de Biedma, que dice lo siguiente, este poema: que la vida iba en serio, uno le empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Fijaros qué profunda tristeza este poema, ¿no? Uno se arrastra como joven, que parece que el mundo es eterno, pero dice Jaime Gil de Biedma al final que pasa el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Y yo me pregunto, ¿tiene la vida sentido? ¿Esto es todo? ¿De verdad tiene razón Jaime Gil de Biedma con estos versos? En estos días que estamos de pandemia, donde inmensas nevadas sepultan de blanco la voluntad de todos nosotros, de corrupciones políticas, religiosas y morales, en días como estos, donde la solidaridad es poca, el amor escasea o se transforma en otra cosa, ¿tiene sentido la vida? ¿Se puede vivir con alegría en un mundo como este? ¿Qué piensas si te digo que sí? Que sí, que se puede vivir en un mundo como este a pesar de todo lo que hemos dicho. Quizá alguno quiera preguntarme, ¿no? Desde su espiritualidad absoluta, ¿no? Y de su fe inquebrantable, pues, ¿tienes alguna duda, hermano, de que de verdad se puede vivir con gozo en este mundo? Pues muchas veces, como cristianos, la respuesta es que sí. Dudamos muchas veces de qué hacemos aquí exactamente. ¿Cómo es posible que todas estas cosas ocurran y no pasa absolutamente nada? Parece que nadie está en el control de todos los asuntos. ¿Cómo podemos volver a casa? ¿Cómo podemos volver a la comunión con Dios, a la comunión con el Padre? ¿Cómo podemos volver a nuestra fe que flaquea tantas veces que en un mundo tan caído y tan corrupto como este, tan amargo, como dice el poema? ¿Qué podemos hacer? Pues yo quiero sugeriros entrar en esta aventura del Eclesiastés. Hubo un hombre que hizo un experimento sobre toda la vida para buscarle sentido y puso ese experimento por escrito. Y es un experimento que sus resultados están escritos precisamente en el libro de Eclesiastés. Es un experimento que puede cambiarte la vida a ti y a mí y que definitivamente va a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Yo he querido titular el estudio de esta mañana, La vida desde la perspectiva de Dios, porque hay dos miradas en Eclesiastés que estaremos viendo durante estos meses que nos toca ir predicando sobre este libro. Y hay que acostumbrarse a mirar bien. Es interesante observar que Jesús nos dice, cuando habla de los lirios del campo, dice, mirad las aves del cielo. Esa mirada inquisitiva, esa mirada de búsqueda, es la que aplica el escritor del libro de Eclesiastés aquí a su aventura, aquí a su experimento, para cambiar por completo su perspectiva de las cosas. Y quiero hablar esta mañana de unas cuestiones básicas sobre el texto de Eclesiastés. Esto no es un sermón al uso, sino un estudio sobre las cosas más elementales, básicas, sobre el texto del Eclesiastés. Y vamos a dar algunas pautas y algunos datos que son interesantes para la correcta interpretación del libro. En primer lugar, el nombre del libro.
el nombre del libro es, nosotros en español le llamamos Eclesiastés, y tiene que ver con las primeras palabras del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, dice palabras del predicador. Esa palabra predicado es Kohelet. Kohelet. No, mi hebreo no está muy fino, así que no me juzguéis mal. El Kohelet es un participio activo femenino. Eso es interesante. Y está en femenino, según dicen los expertos, porque tiene que ver con un oficio, ¿no? Es como decir taxista o ebanista o recepcionista, suena en femenino. Nunca diríamos recepcionista o ebanista o taxista, ¿no? Entonces, tiene que ver con un oficio. Y es un oficio que tiene que ver con una persona que convoca a la asamblea para enseñarle. Esa asamblea no hay que entenderla exactamente como una iglesia en este momento del libro de Eclesiastés, sino la congregación de las personas que están en el pueblo de Israel, ¿no? Llamarlos, congregarlos, traerlos y enseñarles. Y esto es muy interesante tener en cuenta, porque esta persona, este Kohelet, tenía la autoridad, la capacidad de poder convocar a esa asamblea y ponerse delante para enseñarles. Es decir, no era extraño, siendo un Kohelet, un predicador, por decirlo así, que esta persona llamase a la asamblea para enseñarles. Y ya comunica en principio una cierta autoridad de este Kohelet, ¿no? De esta persona que puede llamarnos, congregarnos, para hablarnos de la verdad que necesitamos para ser transformados. Y ese Kohelet no es ni más ni menos que una sombra y una figura que ya veremos al final de este estudio, que apela a otro predicador, a otro Kohelet, que es el Kohelet absoluto, que no es otro que el Señor Jesucristo. Ese, por una parte, ese es el nombre del libro. Sobre el autor del libro de Eclesiastés, pues se ha afirmado tradicionalmente que fue Salomón el autor del libro, y algunos todavía sostienen que es Salomón. Y hay mucha discusión sobre esto. Si queréis entrar en esta discusión, os paso los datos para que lo leáis, pero es interesante. Hay mucha evidencia, sobre todo lingüística, que hace notar que definitivamente no fue Salomón, no fue en la época de Salomón que se escribió este libro, y es un debate que aquí no hay espacio para tenerlo, pero que es muy interesante. Lo cierto es que lo que pretendía el autor del Eclesiastés es tomar la figura de un rey sabio, de una persona capaz de convocar a la asamblea para enseñarle cómo era Salomón. Es antológica, como ya lo sabemos, su sabiduría, su riqueza, su influencia. Él fue el que hizo el templo. Es decir, que tomar la figura de Salomón para emprender esa búsqueda de sentido de la vida es lo que el libro pretende y lo que el autor de este libro del Eclesiastés hizo. Este es un recurso narrativo para desarrollar la idea del libro, es decir, tomar una figura histórica prominente en la cual nadie tiene ninguna duda de que definitivamente tiene la autoridad que había que tener, y tomando la figura de Salomón en este caso, pues escribe su discurso, ¿no? Su diatriba, sus proverbios, sus poemas que están metidos en este libro para llevar adelante lo que quiere enseñarnos. Así que, y aquí me atrevo a citar aquí a José Grau, dice que vamos a designar sin más a nuestro autor como Kohelet. Dice José Grau que sin más y que es suficiente. Esto así. Así que el tema de la autoría, si es Salomón o no es Salomón, está allí, pero lo importante es, como dice también el propio escritor, que hay un pastor, ¿no? Aquí al final del libro, ¿no? Dadas las palabras de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor que está apelando a un ser superior, a una comprensión mucho más amplia y espiritual del mensaje, que no es necesariamente que sea Salomón o este Kohelet, sino que es el Espíritu Santo de Dios escribiendo y poniendo en limpio cuál es su voluntad para nosotros. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la fecha de redacción de este libro tan importante. La mayoría de los estudiosos, de los expertos, dicen que la fecha es más o menos en el año 200 antes de Cristo, en la época post-exílica
en los tiempos del profeta Malaquías. Por ahí más o menos fue escrito este libro. Y en aquel tiempo la sabiduría de Israel había evolucionado mucho, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Poco a poco, desde los tiempos de Salomón, tenemos el libro de Job también escrito, poco a poco el pensamiento israelita, el pensamiento judío sobre la sabiduría, sobre los desafíos a la propia teología, estaban transformándose, ¿no? En aquella época podemos notar que si el libro de Job cuestionaba la famosa teología retributiva, recordáis esto, ¿no? La retribución es, ¿no? En los buenos le pasan cosas buenas y en los malos le pasan cosas malas. Eclesiastés da un salto desde allí y cuestiona y busca el sentido de la vida de forma frontal, haciendo todas las preguntas pertinentes, sin ningún tipo de problema, desde una perspectiva definitivamente horizontal, pero nunca cuestionando ni la soberanía de Dios ni la existencia de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estudiamos el libro y sobre todo cuando compartimos con personas que no son creyentes, ¿no? Y que toman este libro para echárnoslo encima, ¿no? Mira, fíjate qué terrible aquí el Eclesiastés, no hay ninguna esperanza, no hay nada bueno bajo el sol. No, eso no es así. El Eclesiastés, el Cogelet, por decirlo así, nunca cuestiona ni la soberanía de Dios ni la existencia de Dios. Así que en esa época tan convulsa del posexilio y el final de las profecías del profeta Malaquías, pues se redacta este libro que está buscando, como nosotros buscamos ahora mismo, un sentido profundo y pleno de la vida. Porque no puede ser que la vida sea solamente esto y no sea nada más. Y que pasar por este tránsito de la vida sea solamente una amargura y un despropósito. Tiene que haber un sentido mejor, tiene que haber una perspectiva diferente y esa perspectiva la introduce Dios, como veremos más adelante. Así que también podemos decir en este compás hablando un poco de la sabiduría de Israel, algunos afirman que el libro de Eclesiastés, que el Eclesiastés es en sí mismo un género de sabiduría de Israel. Fijaros qué importante es este libro, ¿no? El impacto que tiene, ¿no? No hay parangón, no hay nada que se pueda comparar al libro de Eclesiastés. Algunos hablan de sabiduría griega, egipcia, fenicia y una serie de cosas que tampoco vamos a entrar aquí, pero no se parecen nada, no tienen nada que ver, dicen los expertos. Lo que hace el Cogelet, lo que hace el autor del libro de Eclesiastés es un género en sí mismo, es un desafío global, espiritual, a un nivel muchísimo más alto que cualquier otra filosofía que podamos pretender aprender. ¿Cuál es entonces el propósito del libro? ¿De qué va este libro? ¿Qué es lo que pretende? Después de mucho dar vueltas, yo quería poner este propósito del libro y lo voy a leer como lo tengo escrito aquí. El propósito del libro es confrontar al ser humano con la vana manera de vivir en un plano horizontal y exclusivamente material, contrastando esta vida con una versión y una visión por encima del sol con un objetivo: advertirnos a todos los seres humanos, a todas las personas, de dos sucesos que son fundamentales y de los que no vamos a escapar ninguno de nosotros: la muerte y el juicio divino. Ese es el propósito del libro: enfrentarnos con una realidad que es: esta vida no es todo, esta vida no se acaba aquí, y que pasada esta vida pasarán dos cosas evidentes: moriremos y estaremos delante de Dios en un juicio. Así que haremos bien en escuchar la voz de Dios, haremos bien en compartir el propósito de este libro con otros que no conocen al Señor, porque todos estaremos delante de Él en el momento de ser juzgados. Más cosas. Algunas palabras y conceptos claves del libro de Eclesiastés que debemos tener en cuenta también en nuestro estudio. Y esto me parecía muy interesante y le debo aquí el crédito definitivamente a Warren Wiersbe, que tiene un libro pequeño que se llama Llamados a estar contentos. Me parece que se llama así. Y es muy interesante como la perspectiva de este grandísimo comentarista, ¿no? Y además lo hace muy breve y muy bien. Pero bueno, estas palabras, esta lista de palabras son las siguientes. Por un lado,
vanidad de vanidades. Este es un concepto que se repite mucho en el libro de Eclesiastés. Perdón, la palabra vanidad aparece unas 38 veces en el libro. 38 veces. Eso da una medida de lo importante que es. Y tenemos 12 capítulos. Y significa básicamente vacuidad o vapor. Y como dice el propio Warren Wiersbe en un momento, dice que él tiene un profesor de hebreo que decía que la idea es como lo que queda cuando una pompa de jabón explota. Eso es vanidad, ¿no? Lo que queda de una pompa de jabón cuando explota. Eso es, en esa tesitura se encuentra el ser humano sin Dios, ¿no? Otra palabra, otro concepto importante es debajo del sol, que aparece unas 29 veces en el texto. Y tiene que ver con la perspectiva horizontal del autor en su búsqueda. O sea, hay que recordar eso siempre, que lo que está haciendo el Kohelet es hablar de lo que ve en horizontal. Y muchas veces lo veremos también en los sermones que irán viniendo poco a poco, que lo que de verdad nos salva de ese debajo del sol es la mirada hacia arriba, por encima del sol. Y estaremos hablando de eso más adelante. Otra palabra interesante que hay que tener en cuenta también cuando estudiamos el libro de Eclesiastés es la palabra provecho, provecho. Y se usa 10 veces en el libro y comunica la idea de resultado o de ganancia. Y es interesante que esta palabra provecho en hebreo no se utiliza nada más que en este libro, ¿no? En esta idea de ganancia, ¿no? De vives, inviertes tu vida en vivir una vida lejos de Dios, pero ¿en qué aprovecha eso? Incluso las personas que les va muy bien, que aprovechan la vida, que creen que todo les va bien, de verdad al final, ¿qué provecho tiene? No hay provecho sin Dios, no hay provecho sin mirada hacia arriba, no hay provecho aunque te gane la lotería, aunque tengas el marido, la mujer más maravillosa del mundo, aunque tus negocios vayan bien y tus hijos sean los mejores del mundo, no tiene ningún provecho si no tenemos la perspectiva de Dios en nuestra vida. Otra palabra que hay que tener en cuenta también es la palabra trabajo. La palabra trabajo, que es una palabra que tiene muchas variantes en el original, y aquí concretamente en el libro de Eclesiastés se utiliza la palabra amal, que alude, y esto sí que entristece, ¿no? Que alude a un esfuerzo que no satisface. Y esto es fundamental en el libro de Eclesiastés, la palabra trabajo, que alude a un esfuerzo que no satisface. Vas de lunes a viernes o en aquella época de sol a sol, ¿no? De domingo a domingo, trabajando, acumulando todas tus riquezas, poniendo lo mejor de ti en lo que haces, pero no tiene ningún tipo de satisfacción porque no está conectado el trabajo a la perspectiva de Dios. Si no conectamos nuestra vida y el trabajo que hacemos a Dios, no hay ninguna satisfacción en sí mismo. Porque la satisfacción fundamental, como veremos en los sermones, es estar con Él, es formar parte de su voluntad, estar con Dios, lo que estamos introduciendo ahora a principio de año, volver a casa, estar con el Padre. Eso es lo que de verdad satisface. Por mucho que trabajemos, si no tenemos ese vínculo con Dios, estaremos siempre insatisfechos. Otra palabra también que hay que tener en cuenta es la palabra hombre, y aparece 49 veces, y es la palabra Adam, ¿no? Que se utiliza ya desde el principio en Génesis, y tiene que ver con la materia, con el material con el que está hecho el ser humano. Tiene que ver con eso, ¿no? Ese es el tipo de hombre, el hombre creado por Dios, el hombre formado por Dios, y aparece 49 veces, y tiene que ver con la materia. Y hay un momento en el libro en el que parece, y esto siempre es la discusión que nos quieren meter allí los agnósticos y los ateos, y al final, no, si las bestias y a las personas les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Todo el mundo es polvo de estrellas, por decirlo así, ¿no? Como decía Carl Sagan, ¿no? Bueno, somos polvo de estrellas, eso está ya definido, pero es Dios el que puso eternidad en el corazón de ellos. Es Dios el que puso en nosotros aliento de vida. Es Dios el que nos ha creado a su imagen y voluntad. Entonces, no es cualquier hombre, no somos animales, no somos solamente barro o polvo de estrellas, sino que somos hechura de Dios a su semejanza y Dios quiere que estemos con Él. Otra palabra que es fundamental, claro que sí, es la palabra Dios. Y aquí la palabra Dios que se usa, el nombre de Dios que se usa es Elohim.
solamente Elohim, que es el Dios creador, poderoso y soberano. No es Jehová, no es el Dios del pacto. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque precisamente el Eclesiastés, el Cogelet, lo que está haciendo es tener esta visión horizontal de la vida. Así que el Dios al que él está mirando es el Dios creador, poderoso y soberano que rige toda la vida. No estamos hablando de pacto todavía. Fijaros, estamos hablando de que Dios está interviniendo en la vida nuestra, en la creación, con su poder y su soberanía para que nosotros vivamos cerca de él. Si no reconocemos al Dios creador, poderoso y soberano, ¿cómo reconoceremos al Dios del pacto? ¿Cómo entraremos en una relación con él si no le tenemos en cuenta en lo que es fundamental? Es decir, en que él nos hizo, en que él tiene poder para transformarnos y que es soberano en las cosas que nos ocurren alrededor. Por eso que cuando levantamos la vista al cielo y la perspectiva cambia de horizontal a vertical, es entonces cuando entendemos de verdad que tenemos un sentido por el que vivir. Cuando miramos alrededor, mirando las imágenes, por ejemplo, de esta gran nevada, ¿cómo es posible que ahora estábamos en pandemia, ahora estamos sepultados de nieve? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la suficiente fe para creer que todo está en la mano de Dios, que Él en su poder, en su voluntad, en su soberanía, está haciendo con nosotros, de nosotros y por nosotros lo que Él quiere. Es entonces cuando la vida de verdad cobra sentido. Porque parece que no tenemos nada. Parece que todo esto va en una deriva absurda, pero no es así, ni muchísimo menos. Así que, en estas cosas así, que son las más, estos aspectos que son los más básicos sobre Eclesiastés, el nombre del libro, el autor, la fecha, el propósito del libro, estas palabras importantes para tenerlas en cuenta. Yo no quería dejar pasar la posibilidad de introducir, por lo menos brevemente, 3 desafíos que nos plantea el libro de Eclesiastés para que vayamos reflexionando esta semana, para que vayamos estudiando el libro y vayamos poco a poco entrando en su lectura y en su reflexión para aplicarlo en nuestra vida. 3 aspectos quiero dejaros para esta semana para pensar y tendremos una conclusión y así vamos a terminar. En primer lugar, me gustaría dejarlos con el desafío de pensar en Dios, escepticismo y fe en el libro de Eclesiastés. Si existe un debajo, repito otra vez, Dios, escepticismo y fe en Eclesiastés. Si existe un debajo del sol, ¿no? Como afirma el libro de Eclesiastés, necesariamente tiene que haber un por encima del sol. Y esto es muchas veces la discusión que hay con los escépticos, con los ateos y con los agnósticos que quieren pillarnos por ahí. El predicador sabe esto, definitivamente. Aunque suene a veces muy amargadas muchos aspectos del libro, siempre al final lo que hace el Cogelet es hablar de un Dios que está por encima del sol. Y eso no hay que perderlo de vista en ningún momento. Él afronta reiteradamente la realidad poniendo a Dios en la ecuación para que todo fluya, para que todo funcione. Si Dios no está en la ecuación, la vida resulta en un gozo para muchos que no vale la pena experimentar, porque no tiene sentido. Muchísima gente le va bien y no vamos a discutir eso. Hay gente que dice que le va bien. No, yo estoy contento, yo soy feliz y yo me conformo y lo que sea. Pero si Dios no está en la ecuación de su vida, definitivamente la vida no vale la pena. La clave para desactivar el supuesto escepticismo de Cogelet, del predicador, es mirar hacia arriba como él hace. Apela a Dios constantemente hasta el punto de señalar algo que es revolucionario para cualquier persona en cualquier tiempo. Y este es un buen versículo para utilizar para evangelizar. Disfrutar de la vida, y esto es lo revolucionario, disfrutar de la vida es un don de Dios. Es una cosa que Dios da, definitivamente. Ah, tú dices que disfrutas de la vida, pues será que Dios te ha dado ese don, porque si no tienes ese don de parte de Dios, esta vida no tiene sentido. Este es uno de los textos más evangelísticos que podemos echarnos en el bolsillo para llevarlo esta semana. Está en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, y no me resisto a leerlo. Dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo.
Y también he visto, dice el Eclesiastés, que esto es de la mano de Dios. Así que en Eclesiastés no hay un escepticismo por parte del autor definitivamente, ni muchísimo menos. Hay una conexión de la realidad que vivimos con un Dios todopoderoso que quiere hacer lo mejor para nosotros. En segundo lugar, otra cosa que quiero dejaros para meditar en esta semana: entre la cuna y la tumba, la vida y la búsqueda de su sentido. Definitivamente nacemos y morimos, pero en ese interín, por decirlo así, está la vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que resolver, qué sentido tiene. Y ahí emprendemos la búsqueda. El Kohelet, el predicador, experimenta con la existencia debajo del sol. Es un observador nato y un crítico feroz. La vida, que media entre la cuna y la irremediable tumba, es su campo de acción. Y aquí, en este sentido, en este punto, hay dos aspectos que conviene tener en mente y que van a ser expuestos más adelante en los próximos sermones y estudios. Por un lado, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, en el corazón de los seres humanos. Y esto lo diferencia del resto de la existencia. Y esta es una mirada hacia arriba de parte del Kohelet. Fijaros que no se trata de que estamos aquí todos y todos somos lo mismo, ni muchísimo menos. Él reconoce que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano y también reconoce una cosa que es fundamental, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esto es muy importante también en el momento de evangelizar. Cuando se empieza a hablar de filosofías y de bondades del ser humano y todas esas cosas, para un momento. En este mismo libro, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, se afirma que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó sus propias perversiones, buscó proyectos sin cuento, dicen en algunas traducciones. Fijaros cómo está ahí el corazón del problema, ¿no? Somos eternos porque Dios puso esa eternidad en nosotros y definitivamente Dios es bueno, es perfecto e hizo al hombre perfecto, pero nosotros, por nuestra propia voluntad, nos hemos pervertido. Así que no hay manera de salir de la búsqueda de sentido de la vida si no es una vuelta al Padre, si no es una vuelta hacia Dios. Y tenemos que señalar siempre ese camino. Hoy hemos escuchado un maravilloso testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Necesitamos decirle a los demás: Dios nos hizo perfectos, pero nos hemos desviado y necesitamos volver al Padre. Y mi querido hermano, si nosotros estamos alejados de Dios, yo te invito en el nombre del Señor a que vuelvas al Señor, a que vuelvas a Dios. No hay vida cristiana, no hay vida familiar, no hay vida eclesial que pueda sobrevivir lejos de Dios. No vivamos así, vivamos conectados a Dios definitivamente. No podemos buscar esas perversiones y pensar que saldremos indemnes de todo esto. Tenemos definitivamente que volver a Dios. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente: más allá del predicador, Jesús, el verdadero predicador. Todas las personas nos enfrentaremos a la muerte y al juicio de Dios. Y fijaros que este libro dice que después de todo el sermón, ¿no? Porque es un sermón escrito, eso es otra de estas cosas maravillosas para seguir conversando. Dice el texto, capítulo 12, al final del libro, dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fijaros qué maravilloso. Después de todo lo que vamos a escuchar, que son tremendos pasajes, tremendas búsquedas, preguntas sobre política, sobre la justicia, sobre la corrupción, sobre la religión, el Kohelet no se arredra detrás de ninguna pregunta, hace todas las preguntas. Y es importante que tengamos en cuenta eso. El fin del discurso, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus caminos. Este temer a Dios y guardar sus mandamientos garantiza definitivamente profundidad, trascendencia y sentido a la vida. Es, como hemos escuchado alguna vez, tomarse a Dios en serio, de alguna forma. Fuera de Dios, bajo el sol, solo encontraremos, como la propia realidad nos demuestra,
un sentimiento trágico de la vida, como decía Miguel de Unamuno, un sinsentido vital que muchos aceptan como lo único. Es mejor vivir así, ¿no? Bueno, no le des tampoco muchas vueltas, no tiene sentido, ¿no? Bueno, tú vive lo que sea, ¿no? Lo que, goza de la vida y ya está. No, no, esa no es la vida. Y mis queridos hermanos, el rechazo de esta advertencia de temer a Dios y guardar sus caminos, como dice al final del discurso, nos deja definitivamente también desamparados ante el juez que todos tenemos, ante el que todos tenemos que comparecer en algún momento. Todo dice al final, en el versículo 14 del libro de Eclesiastés, capítulo 12, al final, porque Dios traerá toda obra a juicio. Al final, todo será traído a juicio por Dios. Fijaros que el libro comienza diciendo vanidad de vanidades y termina hablando de un juicio. Así que no es tan vana la vida entonces. No es tan simple todo como la gente quiere deshacerse de la vida y ya está. No, 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 no. Habrá un juicio y tendremos que comparecer delante de Dios. Y es Jesús, el verdadero Cogelet, la verdadera palabra encarnada, ese pastor del que habla en los últimos capítulos de este libro, y es la clave de interpretar este texto de Eclesiastés. Si no miramos a Jesús como el verdadero predicador, como el verdadero convocante que quiere decirnos la verdad, fallaremos en la interpretación de este maravilloso libro. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que deberá interpretar y profundiza este libro también. Él es el verdadero predicador. Fijaros, hay un texto que se parece mucho a lo que hemos leído al final del libro de Eclesiastés. Esta idea del discurso final, temer a Dios, guardar sus caminos y el juicio que viene. Y en Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios, ¿no?, que estamos estudiando el libro de Eclesiastés, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es todo el discurso oído, ¿no? Y dice entonces el autor del libro de Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fijaros qué sentido de cierre tiene también estos textos de Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 14. Vamos a comparecer delante de Dios, vamos a estar delante de su presencia y tenemos que estar preparados. Y el libro de Eclesiastés está advirtiendo constantemente que tenemos que levantar la mirada hacia arriba, que tenemos que dar la perspectiva correcta a nuestra vida, que es la perspectiva de Dios. Si no, estaremos perdidos y estaremos dentro de un sinsentido constante. Aplicar a la vida el resultado del experimento del Eclesiastés, del predicador, es el todo del ser humano. Pero no debemos dejarnos arrastrar por una frase que he oído esta semana: una contumaz rebeldía, una rebeldía necia, una cerrazón absurda que nos lleva a huir hacia adelante, hacia la perdición, hacia perdernos el gozo de la vida, que es estar en presencia de Dios. No podemos no aplicar la palabra de Dios a nosotros. Y si tú estás aquí esta mañana y no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, yo te ruego en el nombre del Señor que te asomes a la palabra. Yo te ruego que nos acompañes para seguir escuchando sermones que van a hablar sobre este libro, para que podamos encontrar ese camino que nos lleva al Padre. Y si como cristianos estamos alejados del Señor, yo también quiero invitarte a volver a la senda, a volver al camino. De verdad, esta vida tiene sentido, mis queridos hermanos. Esta vida vale la pena vivirla si la estamos viviendo a la luz y en la presencia de la voluntad de nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Así que vamos a orar, vamos a terminar aquí pidiendo al Señor que su palabra haga sobre nosotros, que tengamos los ojos y la mente del Espíritu abiertos a que Dios nos hable a través de este maravilloso libro que es el libro del Eclesiastés. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias por haber puesto
el libro de Eclesiastés entre los libros del canon, para que podamos asomarnos sin cortapisas, sin ningún temor, a saber y a preguntarte cuál es el sentido de esta vida. Y gracias, Padre, por habernos respondido. Y nos has respondido en tu Hijo Jesucristo, que da sentido a todo. Gracias porque por Él somos, estamos, existimos y podemos gozarnos en esta vida a pesar de las muchas dificultades que podemos tener. Que tu palabra haga sobre nosotros, que podamos ser transformados, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y que este para todos nosotros sea un año de reencuentro contigo, de volver a tu casa, de volver a estar contigo siempre. Cuídanos, Señor, y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.